Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan. O en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. ¿Ustedes saben quién es Justin Baldoni? No sé si lo estoy diciendo bien, pero ¿saben quién es? Sí. Yo creo que Sara sí. No sé. Jane the Virgin. Exacto. Ok, No ok. sé si Usted saben es una de esta experta en ese serie. tema. Es que me encanta la serie, pero Justin Baldoni es uno de los protagonistas. Es Rafael en la novela serie. Y esta persona, este hombre, lo que hizo recientemente, o no recientemente, yo creo que ya hace unos años, pero sacó un libro que se llama Man Enough, como hombre suficiente, o suficientemente hombre, no sé cómo traducirlo. A lo que va, este libro es específicamente a redefinir qué es masculinidad y qué es ser hombre. Y te intriga bastante porque las conversaciones que él tiene, y ahora el libro se ha transformado, ha sido tan grande y ha sido un hit que se ha transformado en un podcast. Y son dos hombres, contándolo a él, y una mujer, hablando de masculinidad, ¿verdad? ¿Cómo se redefine? Quería saber, para empezar, ¿verdad? Si ustedes han escuchado de los términos o el término masculinidad tóxica. Fíjate, Ani, que sí lo he escuchado, pero me encanta que vamos a hacer este episodio porque quiero atreverme a decir que quizás he caído en la ignorancia de amplificar qué es masculinidad tóxica a muchos ámbitos por puro desconocimiento. Entonces, sí, estoy medio empapada en el concepto. Y sería súper interesante, pues, qué punto de vista tenemos las tres desde la masculinidad tóxica, pero usualmente lo trato de vincular con esto en los micromachismos. Entonces aquí vamos a ver, esa es mi conclusión inicial, vamos a ver al final del programa, pues, si efectivamente eso es lo que es masculinidad tóxica, si eso es lo que realmente engloba. Bueno, yo aquí sí soy totalmente ignorante. Sí conozco a Justin Baldoni, sí sé del libro, del podcast y también uno de hecho que sacó ahorita que siempre está Boys Will Be Boys, ¿verdad? Pero él tiene Boys Won't Be Boys o algo así, pero se refiere a quebrar ese esquema, ¿verdad? Bien bonito. Entonces me alegra que hagamos este episodio porque a pesar de que estoy participando en el episodio, también sé que voy a estar como la audiencia, ¿no? Consumiendo ese nuevo conocimiento, así que estoy lista. Ay, me encanta, porque realmente ese es el punto, ¿verdad? Hablar de estos temas que a veces son como nuances, no sé cómo decirlo en español, pero son bastante complejos, ¿verdad? Y no sabemos cómo definirlos exactamente. Y creo que hay múltiples conceptos, ¿verdad? Conceptualizaciones que podemos tomar. Sin embargo, quiero esta que es bien simple, le voy a decir. Y preparándome para este episodio, encontré esta información muy interesante de la revista Men's Health. Y hablan, recientemente hace un poquito, pues, sacaron un artículo que hablaban acerca de Dani Ruiz. Es un terapeuta e impulsor de un taller que es especializado en las masculinidades antimachistas. Entonces, qué interesante, ¿no? y pues... Está súper. Sí, y se refiere, él empieza, ¿verdad? Diciendo, bueno, hay que definir primero qué es masculinidad tóxica, y lo hace bien sencillo. Y dice que para él, ¿verdad? Significa todos aquellos comportamientos, actitudes y atributos que no son asignados a él como hombre, ¿verdad? A los hombres por el mero hecho de serlo. ¿Ok? Entonces, él habla acerca de esas que generan la masculinidad tóxica, entonces se transforma en algo que genera daño en torno a la persona como propio individuo y más allá a las mujeres, ¿verdad? Que las perjudica hombres u otras identidades. Entonces, ahí es cuando cambia, ¿verdad? Es decir, y si damos ejemplos, es decir, bueno, un hombre simplemente por ser hombre tiene que ser macho, pecho, peludo, que es algo que es famosísimo decirlo, Súper ¿verdad? típico, Siempre. ¿verdad? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas que es igual que la mujer, ¿verdad? Se le podría dar que es lo contrario a, digamos, una feminidad, tal vez tóxica un poco, ¿verdad? De decir, ok, el rosado solo es de mujeres, ¿verdad? Es como
algo parecido, ¿verdad? Pero vamos un poquito más allá. Hablando de esto, dentro de sus relaciones, porque todas estamos emparejadas, ¿han hablado de esto con sus parejas? O sea, ¿cómo creen que se puede iniciar esta conversación, verdad? Así de la masculinidad tóxica. ¿Qué es ser hombre? Fíjate que ya Fí- que lo has definido, es bien bonito porque en mi vida pensé tener esas conversaciones abiertas o esas conversaciones de esos temas, ¿verdad? Más profundos, menos convencionales, le diría yo, ¿verdad? Y pues con mi esposo desde el inicio, ¿verdad? Desde que empezamos a salir, eran esas conversaciones pesadas y no convencionales. Ahorita que estamos casados, sí han salido 2 que 3 veces, creo yo, este tema de lo que es ser masculino, ¿verdad? De cómo se comporta un hombre versus ese, como dijiste, ¿verdad? Pecho peludo, no sé. Es bien interesante ver porque me he dado cuenta de que en realidad yo no estoy de acuerdo con esos patrones o estigmas de lo que es el masculino, ¿verdad? Porque sí sé que nuestra cultura es, si no sos de cierta manera, y lo dijiste, ¿verdad, Ani? De que el rosado solo para mujeres, en este caso, un paralelismo de que si no se es, qué sé yo, musculoso o así Ujú. con voz súper grave o todos estos La altura. elementos, la altura, ¿verdad? Estos elementos que tiene un hombre, entonces ya no es hombre, ¿verdad? Y la verdad es que no, y sí he tenido esas conversaciones con mi esposo. Y, y hemos concluido que no importa cómo un hombre se vea, puede ser masculino, ¿verdad? En su totalidad. Y ha sido bonito tener esas conversaciones porque, como les digo, nunca pensé en tenerlas y es bien bonito a través de ellas ver también lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que es mi opinión al respecto. yo soy muy fanática de este tema a pesar de que tengo poco conocimiento. Pero sigo ciertos perfiles en Instagram. Uno de ellos se llama Voices of Brotherhood, que es un mexicano que habla sobre la salud mental masculina. Y es un tema que muy poco se toca o nulo. Y también lo estaba escuchando en otros podcasts que hablaban de cuál es el ambiente femenino versus el masculino desde el punto de vista de espacio y de seguridad. No es lo mismo que las mujeres se reúnan y platiquen de sus cosas, que los hombres se sienten y platiquen de sus cosas. Entonces Ujú. desde ahí ya se va, de alguna manera u otra, se va perpetuando esa toxicidad y es muy interesante estudiarla porque está muy poco tocada o conversada por los mismos hombres. Y muchas veces caemos en el error nosotras las mujeres de encasillar a todos los hombres dentro de un mismo saco, pero Ujú. también es una oportunidad también para abrir el diálogo y redefinir esa masculinidad que ustedes dos lo han mencionado. Más allá del aspecto de la socialización del género, también hablemos desde los sentimientos, desde expresar tu forma de ser, expresar lo que sientes. Y usualmente yo vi un video que me impactó tanto, ustedes que decían lo peor que le puede pasar a un hombre es que le digan que sos débil como una mujer. Y desde ahí empieza El sexo este, débil versus el fuerte, ¿verdad? exacto, Correcto. empiezo lo que mencionabas del macho alfa, del male pack y del alpha pack. Entonces, esto creo que les ha pasado la factura a muchos hombres al nivel de conectar con parejas, que es la pregunta que tú mencionas, Ani. Y cuando los hombres no se dan esa tarea de averiguar qué pasa en lo interno y que empiezan de alguna manera, a obtener comportamientos y conductas que justifican ¿a quién? A la sociedad. No justifican su forma de ser, su personalidad, porque la sociedad le ha dicho eso no es de un hombre. Y aquí sí quiero ser como hasta comprensiva, ¿no? Hasta empática de que sí, yo he tenido estas conversaciones con mi pareja actual en el pasado, olvídate. Yo he tenido varios novios, sí, olvídate tocar este tema, porque estábamos dentro de ese rol de subordinado y dominado, ¿verdad? El hombre manda, la mujer se subordina. Pero Mm. hoy por hoy, yo creo que también hablar de masculinidad tóxica
Y hablar de ese tema en tus parejas es ponerte en el mismo escalón. O sea, somos iguales y yo te voy a escuchar y tú te vas a abrir, o sea, un emisor y un receptor, y saber que esto ha sido provocado por la sociedad, ha sido provocado por nuestro contexto religioso, nuestra casa, nuestra crianza, y tenemos que empezar a cambiar. Y no lo vamos a cambiar nosotras las mujeres, eso sí lo quiero dejar muy claro. No lo vamos a cambiar nosotras diciéndole a nuestras parejas. Va a cambiar en el mismo círculo de ellos, porque esos círculos no son seguros para conversar esos temas. Entonces se tiene que provocar ese male bond, ¿verdad? Ese vínculo masculino, donde se sientan seguros y no lleno de prejuicios. Uno cree que la mujer está llena de prejuicios, pero también me pongo a pensar en el ámbito de los varones, y la presión creo que es altísima también. Y le diste exactamente al clavo, porque a eso también quiero como englobarlo, que es el locker room talk que le dicen, que es donde todos los hombres se reúnen, o bueno, no todos los hombres, ¿verdad? Pero, o sea, tu grupito de amigos se reúne y lo que conversan atrás entre ellos, entre amistades, es algo que piensan que es inocente, es algo que piensan que no tiene ningún daño, y después lo exteriorizan con sus comportamientos y no exactamente lo que estaban diciendo en su locker room talk. Que igual es dañino, ¿verdad? Es como esa frase de que no hagas cosas en privado que se miren como mal, no sé cómo es la frase, pero y que en público son malas, ¿verdad? Entonces es un poco de eso, y yo creo que es importante tomar en cuenta esas presiones que tienen los hombres, ¿verdad? Entre sus amistades, pero al mismo tiempo que se cuestionen y redefinan, tal y como estaba mencionando al principio, qué es para ellos masculinidad, qué es para ellos ser hombre, qué va conectado con eso. Porque yo creo que es una definición muy particular para cada persona. Es decir, como decía, yo puedo ser un hombre y no me gustan los deportes, que es algo muy clásico. Y yo creo que hemos hablado de muchos atributos físicos, ¿no? De Sí, qué es ser un sí. hombre. O el Pero cóctel, más allá, no tomo Gustos. cócteles. sí, sí. Sí, las cositas que son como, bueno, tirando más para una mujer, entre comillas, es lo que va contrario, ¿verdad? Y ya ahí es cuando yo me pongo a pensar en el daño, no solamente que le hace a la persona que está de frente, ¿verdad? Que es al hombre, a las amistades, pero más allá a la persona en el exterior, es decir, como decís, Steph, a tu pareja o a las personas en el exterior siendo las mujeres o tu A tus entorno, amigas, a a tus tus amigas, exacto. familiares. Sí, y ahí es cuando ves, digamos, tal vez ese, no sé si es un síndrome, pero esa superioridad, ¿verdad? De que yo soy el alfa y que tengo que tener el control externo en varios segmentos, ¿verdad? Y ahí es cuando miramos que se transmite en la escena pública, en las relaciones, se transmite en todo. Así que eso de redefinirlo empieza por una introspección que me imagino que ha de costar mucho. Generalmente las mujeres tenemos una inclinación más fuerte a la introspección que los hombres. Y creo que el abrir estas conversaciones dentro de sus familias, dentro de sus relaciones, es cuando empieza pues esa semilla a brotar. Para que se haga una conversación más continua, que deje ese tabú, que deje ese prejuicio de que esta es una conversación que no se tiene que tener. No, creo que no hay forma más genuina de tener una intención de querer aprender y ser abierta y abierto y ya después accionar en base a esa información que recibiste. Que eso es lo que estamos tratando de hacer en este podcast también, cuando tenemos estas conversaciones, ok, aprendemos, recibimos, ¿verdad? Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? De reaprenderlo. Y la verdad que quisiera saber cómo dejar atrás esta masculinidad tóxica, o sea, desde el punto de vista de los hombres. Y para esto, de hecho, en este artículo que les estaba mencionando, de Men's Health, Danny Ruiz, otra vez el terapeuta y el impulsor del taller de masculinidades antimachistas, él menciona que lo primero es no quedarse callado, ¿verdad? Es alzar la voz cuando estás con tus amigos, con tus amistades, con el entorno. Si escuchas un comentario machista o escuchas algo alusivo
a redefinir, a definir qué es un hombre, el decir tu opinión, el vocalizarlo, que no siempre es fácil, como decíamos, por la presión, para nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa es la manera en que se empiezan a romper estos estigmas y ya después se redefine, porque lo bonito, y esto lo dice, y lo bonito y lo visible es que hay diferentes masculinidades, no solamente hay una. Entonces no es masculinidad tóxica específicamente o positiva, sino que son diferentes masculinidades. Eso es lo interesante de este como punto de vista en este aspecto, en este taller, porque si bien es cierto, lo que podemos empezar, bueno, uno es no callar, pero más allá de eso es aprender, uno, informarse, y ya después de eso observar e identificar cuáles son esos comportamientos y cuáles son esas ideas detrás. Y una vez que identificaste, es ir como moldeando tu pensamiento, moldeando tu expresar, ¿verdad? Sobre la masculinidad y ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y yo creo que este es un tema que creo que las tres nos sentimos un poco cohibidas también porque no es nuestro fuerte. Sí, no es que no es nuestra experiencia. No es nuestra experiencia. Sí, exacto. Como no es hombre, nuestro como punto piel de de hombre. vista. Claro, Exacto. no somos hombres, exacto. Exacto. No es nuestro punto de vista. Y creo que eso también me hace incómoda porque muchas veces, y le estaba diciendo a Steph fuera de cámara, de que pecamos específicamente al momento de identificar muchísimas veces estos comportamientos machistas, digamos mansplaining, masculinidad tóxica, todo eso que tiene que ver con el patriarcado como feministas. Muchas veces venimos y leemos más allá de lo que realmente es, porque también pecamos por ignorancia o simple y sencillamente querer encontrar esa conexión, ¿verdad? De un comportamiento. Totalmente y así es como... de acuerdo. Sí, y así es como lo tenemos que ir diciendo, ¿verdad? Aceptar que no somos expertas, que también es nuestro punto de vista de las mujeres y cómo nos afecta a nosotras como mujeres. Y ya después también traer puntos de vista de los hombres. Y por eso les comentaba acerca de sus parejas, ¿verdad? Que a lo mejor tienen ahí un poco de esa información. Lo bueno que comentaste, Dani, es que desde nuestro punto de vista de mujeres, ¿verdad? Pero creo que también, no espero, sino que creo que también que como mujeres al expresarnos, nos expresamos desde el punto de vista de lo que nos afecta y cómo nos gusta o los cambios que nosotros queremos ver en ellos. Y no necesariamente para, desmontar lo que ellos son como hombres individualmente, sino comportamientos que pueden beneficiarnos a ambos, ¿verdad? De crear relaciones sanas. Y se los digo desde el punto de vista como mujer, como hija, ¿verdad? Como hermana, teniendo 2 hermanos varones, como amiga, haber tenido un montón de amistades varoniles, y como esposa, ¿verdad? Teniendo un esposo. No les puedo hablar como madre porque no he tenido un varón todavía, pero creo yo que por eso es bueno que ambas partes alcemos la voz para que nosotros digamos los cambios que queremos o serían positivos ver en la sociedad y en las relaciones, y desde ellos, porque sí necesitamos las voces de los hombres, porque si no, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender si no sabemos lo que están pensando? No, lo dijiste perfecto, Sara. Necesitamos ambas perspectivas y tenemos que informarnos ambos géneros de cada uno, ¿verdad? Lo que estamos pasando y también de esas fragilidades para combatirlas y también exteriorizar mejores comportamientos. Y creo que eso es lo que nos queremos llevar con este episodio, ¿verdad? El informarnos, el aprender, el ver cómo esto afecta a nuestras relaciones interpersonales de cualquier manera, ¿verdad? Lo tóxico que es la cosificación de la mujer, la fuerza, la dureza, la vulnerabilidad que se tiene que tener, la ternura de los hombres versus las mujeres, ¿verdad? Todo esto que al final pues se tiene que redefinir de alguna manera, no va específicamente asignado a un hombre o a una mujer. Y quiero dejarlos simplemente con esta frase que me gustó bastante, que la masculinidad tóxica es como una armadura, una coraza que a través de los mandatos de la masculinidad empuja a los hombres a ser de una determinada manera, al mismo tiempo que castiga ser de otra.